programas que hay en sanidad bovina, ¿sí? Bueno, entonces la primera que empezaremos a ver, ¿verdad? O la que vamos a platicar es acerca de brucelosis, ¿verdad? En el caso de brucelosis, primer punto, ¿verdad? Si se recuerdan que lo mencionamos desde el primer día de clases, nos interesan básicamente dos enfermedades, o, perdón, de la forma correcta, como se debería decir, es que las enfermedades nos interesan por dos cosas, ¿se recuerdan? ¿Verdad? En el sentido de las enfermedades que representan un riesgo para la sanidad o la salud pública, ¿verdad? Desde el punto de vista que son zoonóticas, y la otra es que nos importa desde el punto de vista de el sector económico, ¿verdad? Es decir, todas aquellas enfermedades que van a intervenir o van, ¿verdad?, a representar problemas a la hora de platicar con un intercambio comercial o afectan directamente lo que es la economía de un país, ¿verdad? Así era como lo habíamos definido. Entonces, desde ese punto de vista, pues, cuando hablamos de ganadería, pensamos en brucelosis, tuberculosis, ¿verdad? La otra que habíamos mencionado, ¿se recuerdan? Si era desde el punto de vista económico, pues podría ser incluso mastitis, pero las de declaración obligatoria y las que funcionan dentro del programa de sanidad bovina son brucela, tuberculosis y encefalopatía espongiforme bovina, que son las que platicaremos el día de hoy, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar de brucelosis bovina? Pues así, dentro de grandes rasgos o características principales, pues va a ser una enfermedad infecciosa, más que todo por el agente que la viene a producir, ¿verdad? Que eso va a depender también de cada especie, según la especie que nosotros estemos pues evaluando, ¿verdad? La enfermedad se encuentra dentro de la lista B, ¿verdad? Hay una lista, ¿verdad?, de enfermedades dentro de lo que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, si se recuerdan que era OMSA, ¿verdad? Antes OIE, ¿verdad? Que era la Oficina Internacional de Epizootias, ahora pues ya cambió de nombre y conocido como Organización Mundial de Sanidad Animal. Y si se recuerdan, cuando estuvimos el primer día de clases, mencionamos que en esta oficina, ¿verdad? O en este caso, en esta organización, es donde existen los listados de las enfermedades de declaración obligatoria que todos los países debemos de reportar, ¿verdad? Y en este caso, brucelosis se encuentra en el listado B, ¿verdad? De esas enfermedades. Si ustedes quieren ver un poquito más o relacionarse un poquito con lo que es el tema de las listas de enfermedades de OMSA, pues pueden acceder a la plataforma y ahí incluso aparece, ¿verdad?, el estatus de cada país según los reportes que nosotros hacemos como país, valga la redundancia, perdón, según las enfermedades que son de importancia o de interés para a nivel mundial, ¿sí? Entonces, así funciona esto. Bueno, ¿por qué es importante entonces la brucelosis bovina? Porque tiene una influencia directamente sobre el impacto socioeconómico, ¿verdad? Y obviamente, pues desde el punto de vista sanitario, ¿verdad? Ya sabemos que es una enfermedad zoonótica y por consiguiente nos interesa estarla controlando más que todo en unidades productivas lecheras, ¿verdad? Si hablamos de la parte zoonótica, ¿sí? Va. Por otro lado, también es una enfermedad de importancia porque afecta todo lo que corresponde al comercio internacional de animales y productos de origen animal, ¿verdad? El tema de los productos de origen animal radica principalmente sobre la parte de lo que es la leche, ¿verdad? Y los derivados o subproductos que se pueden producir a partir de leche contaminada. Esa es la importancia de poderlo controlar, ¿verdad? Por otro lado, es una enfermedad que tiene distribución mundial, ¿verdad? No es que la tengamos solamente nosotros acá en nuestro país, sino que es una enfermedad de distribución mundial. En todos lados hay, ¿verdad? Y por eso es de que, obviamente, también es de declaración obligatoria, porque
todos los países la tienen que reportar, ¿sí? Aunque obviamente en los países en vías de desarrollo, así como el nuestro, va a ser más común el poderla ver, ¿verdad? Principalmente por temas de la falta de diagnóstico, por la falta del mal control, ¿sí? Porque definitivamente acá, en nuestro medio, no es como que muy habitual que la gente diga, ok, me dio positivo, pues descartémosla, ¿verdad? Sino que aquí es un poquito complicado esa parte, no es sensible esa parte. Bueno, de ahí, dentro de lo que podemos hablar también, ¿verdad? Es que es una enfermedad que no afecta solamente bovinos, ¿verdad? Incluso se han reportado casos recientes en animales silvestres, ¿verdad? Específicamente mamíferos, entiéndase los cerdos salvajes, ¿verdad? Entiéndase jabalís, en especies de pequeños rumiantes, ¿verdad? En tiendas de cabras, ovejas, ¿sí? Y también pues se ha visto en equinos, ¿verdad? Entonces sí es como una enfermedad que puede llegar a afectar a otras especies, ¿verdad? Incluso perros, han existido reportes de esta enfermedad y no digamos en humanos, ¿verdad? Que también pues es algo que nosotros podemos ver comúnmente, ¿sí? Obviamente, la enfermedad, ¿verdad? Va a cambiar en el caso del agente etiológico según sea la especie. Por ejemplo, podemos hablar, ¿qué les dijera yo? De la de pequeños rumiantes, que esa es la Brucella melitensis, ¿verdad? También está la de cerdos, ¿verdad? Que es Brucella suis. En el caso de humanos, pues podemos tener ahí contaminaciones por el caso de lo que es Brucella abortus, que es la misma de los bovinos, ¿verdad? Y en el caso de perros, pues también han habido reportes tanto de abortus como también de Swiss, ¿verdad? Y también algunas por melitensis, ¿verdad? O sea, esto sí es dependiendo de lo que podamos observar, ¿verdad? Dentro del rol, ¿verdad? Que desempeña cada uno de los animales, ¿verdad? O la especie que le está afectando, ¿sí? Bueno, la presencia de la enfermedad, pues esto ya lo platicamos, ¿verdad? Es una enfermedad que está distribuida pues a nivel mundial, ¿verdad? No es algo que nosotros tengamos solamente en Guate, ¿verdad? Sino que está en todo el mundo y pues obviamente más desarrollada en lo que son países en vías de desarrollo por condiciones de manejo y también diagnóstico, que eso influye mucho en las medidas de control, ¿verdad? Y la otra, por la cual también esta enfermedad se encuentra pues, distribuida en todo el mundo, es por los reservorios naturales. Y en el caso de los reservorios naturales, pues son aquellos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que incluso hay algunos que son silvestres y esos pues suelen llegar a afectar directamente en los bordes, ¿verdad? O en las orillas de fincas que se encuentran, pues, en zonas boscosas principalmente, ¿verdad? Ahí es donde más suelen afectar este tipo de animales y dificultan, pues, un poco más el tema de su control, ¿sí? Entonces, sí tenemos como que tener especial cuidado, ¿verdad? En el sentido de ver por estas especies y no descartarlas cuando las tengamos en este tipo de ubicaciones, ¿verdad? Va. Bueno, otros temas importantes, ¿verdad? Lo que ya hemos mencionado, porque es importante la parte de lo que corresponde a la brucelosis bovina, que es una zoonosis. Recuérdense que la zoonosis se da específicamente por la parte del consumo de leche o subproductos elaborados con leche contaminada, ¿verdad? Cuando afecta a los humanos es conocida como fiebre de Malta o fiebre ondulante. Esto es más que todo por tema de historial, ¿verdad? ¿Cuándo fue que la enfermedad o el lugar donde la enfermedad fue descubierta, ¿sí? Entonces, ese fue el nombre que se le denominó en el sentido de
en humanos, ¿verdad? Porque fue en Malta donde apareció por primera vez o donde la identificaron por primera vez y a partir de eso pues se le nombró así, ¿verdad? Cuando suele afectar a los hombres o a las personas, más bien dicho, es la expresión correcta, ¿verdad? Es considerada como una enfermedad ocupacional, ¿verdad? Porque es considerada como una enfermedad ocupacional porque usualmente las personas que pueden llegar a contraer la enfermedad son aquellas que están involucradas dentro del rol, ¿verdad? O las que entran constantemente en contacto con los animales, ¿verdad? En este sentido, podemos mencionar a todas aquellas personas que se dedican a trabajar, ¿verdad? Específicamente como vinos de leche, por ejemplo, los corraleros, los vaqueros, los ordeñadores. Podemos mencionar también incluso a los veterinarios, ¿verdad? Porque son una profesión que está constantemente en contacto con estos animales, ¿verdad? Y eso, pues obviamente, se relaciona o por eso se le llama una enfermedad ocupacional. Por otro lado, personas, ¿verdad? Que también están relacionadas directamente con el trabajo de muestras que puedan venir de animales infectados, entiéndase tanto sangre como también leche, ¿verdad? Entonces, eso también puede llegar a afectar y también por eso se conoce como enfermedad ocupacional. Y la otra, pues obviamente la parte del consumo, ¿verdad? En el sentido de la parte del consumo, pues porque obviamente la gente consume la leche cruda, ¿verdad? Y también consume productos elaborados de leche, pues contaminada, ¿verdad? Con el tema de lo que es la brucela como tal, ¿sí? En el caso de la fuente de infección, pues lo que más podemos mencionar, ¿verdad? Si fuera el caso de humanos, es la leche y los derivados de la leche, ¿sí? Si fuera el caso de pensar directamente con lo que son los animales, pues acá la principal fuente de transmisión, ¿verdad? O donde más vamos a tener eh, carga bacteriana es lo que corresponde a los restos, ¿verdad? O los fluidos cuando un animal tiende a parir o tiende a abortar, ¿verdad? Sabemos que en términos generales, que esto es parte de lo que tenemos que dominar o entender en el sentido de la epidemiología de la enfermedad, ¿verdad? En el sentido de lo que es la enfermedad como tal, ¿verdad? Usualmente la vía de transmisión más importante o la más común es cuando un animal que está enfermo aborta o pare, ¿sí? Esa es la vía de transmisión más común entre animales, ¿verdad? Porque el animal que aborta o pare Vaya. en las secreciones o los fluidos o los restos placentarios que saca, ¿verdad? Tiene alta carga bacteriana, ¿sí? De Brucella abortus, en este caso, pues que son los bovinos. Esa bacteria, lamentablemente, puede sobrevivir por mucho tiempo, ¿verdad? En el ambiente, entiéndase la parte donde se encuentran los potreros o las salas de maternidad, ¿verdad? Y esa prevalencia de la bacteria en el ambiente puede variar incluso dependiendo de las condiciones climáticas o ambientales del lugar, porque cuando estamos en condiciones frías, ¿verdad? Suele perdurar por más tiempo, ¿sí? Y obviamente, pues en condiciones cálidas y todo el rollo va a presentar en menos tiempo, pero aún así, en espacios cálidos, ¿verdad? Puede sobrevivir la bacteria por varios meses, incluso, ¿verdad? Aunque nosotros ya no tengamos ahí los residuos placentarios, pero si hubo secreciones, hubieron fluidos, ahí puede permanecer la bacteria por mucho tiempo, ¿verdad? Y eso es lo malo de conservar nosotros animales enfermos, ¿sí? Y también, si lo ven desde el punto de vista de manejo, que es lo que hemos visto, ¿verdad? Desde hace un año, el Selectus 1, donde mencionábamos que lo ideal en fincas es tener espacios de maternidad, ¿verdad? Donde los animales puedan llegar, sí, solo sí a parir, ¿verdad? Es delimitar espacios y poder tener mejor control, ¿verdad? Sobre este tipo de situaciones, ¿verdad? Entiendas el parto, ¿sí? Va. Doctor, Entonces, mande.
Perdón que lo interrumpa. Ujú. Es que fíjese que tenemos varios compañeros que están en sala de espera todavía desde las y media. En el grupo están poniendo. ¿Para qué entran tarde? Empezamos 10 minutos y aún así entran tarde. Bueno, eh, entonces sigamos. En el caso de la transmisión, ¿verdad? Que era en lo que íbamos, en el sentido de lo que corresponde, ¿verdad? En las secreciones y todo lo que puede afectar directamente a los animales, ¿verdad? Podemos mencionar también, ¿verdad? Que existen otras vías de transmisión y eso ocurre directamente por lo que puede ser ocupacional también, ¿sí? En el sentido de lo que puede ser ocupacional, por ejemplo, cuando nosotros hacemos mala manipulación de lo que son el tema de las secreciones o incluso los animales dentro de lo que son sus etapas reproductivas, ¿verdad? En el caso de lo que corresponde a lo que son los animales en etapa reproductiva, ¿verdad? O por lo menos cuando nosotros vemos la, la parte de poder, por ejemplo, ir a palpar, ¿verdad? Y en determinado momento se nos ocurre el poder hacerlo sin guantes, ¿verdad? O verlo sin solo. Ok, bueno, esperen, vamos a ver lo de los famosos. Ta, ta. Bueno, creo que están los que todavía estaban pidiendo entrar. Ok, bueno, que íbamos. No, vaya, no. No, que estábamos. Nos quedamos en qué? Transmisión, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando de transmisión. Ok, bueno, dentro de la parte de lo que corresponde a la transmisión, ¿verdad? Estábamos mencionando que también dentro de la vista o el aspecto que podía ser ocupacional, se podía dar en las condiciones donde las personas pueden incluso hasta meter la mano para poder palpar sin utilizar la protección adecuada, ¿verdad? Que eso es bastante común, principalmente cuando la gente tiende a tener partos distóxicos, ¿verdad? Que puedan meter la mano solo así, e incluso hay algunos vaqueros que palpan, ¿verdad? Sin tener la protección adecuada, que en este caso pues, puede ser palpar sin tener guantes, ¿verdad? Entonces, ya se ha comprobado también que la enfermedad puede transmitirse por entrar en contacto, ¿verdad? Con lo que uno pueda tener como heridas, ¿verdad? Si uno tiene heridas, si uno tiene alguna lesión, ¿verdad? En la parte de lo que es la piel o en alguna mucosa y entra en contacto con este tipo de secreciones o fluidos,
también puede contraer la enfermedad, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener también esa precaución del contacto, ¿verdad? O la vía de transmisión a través de piel o de mucosas, ¿verdad? Y en el caso, pues obviamente de los animales pasa lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si hay secreciones en determinado lugar donde parió algún animal enfermo y este llega otro animal que pueda tener algún tipo de herida, pues también la puede contraer, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Si también algún bovino llegara a echarse donde hubo algún parto, algún aborto o algún tipo de presencia de fluidos o secreciones con el agente etiológico, también la ubre se puede ver contaminada, ¿verdad? Y obviamente, pues por consiguiente va a contaminar lo que es la leche, ¿sí? Entonces sí debemos de tener especial cuidado con ese tipo de manejos y obviamente pues se va a repercutir en contraer la enfermedad por los bovinos, ¿verdad? En el caso, como les decía también, en el caso de los animales salvajes, ¿verdad? Que los reportes se han hecho más que todo en la parte de los bisontes, de los jabalís, ¿verdad? Incluso hay algunos reportes, ¿verdad? De casos de brucelosis en liebres, ¿verdad? Obviamente, pues están dentro de un ambiente libre, salvaje, ¿verdad? Entiéndase, silvestres como tal, ¿verdad? Ya se ha comprobado también que pueden funcionar como laboratorios, ¿verdad? En el sentido de que complica, ¿verdad? La parte por erradicar la enfermedad. ¿Alguien habló por ahí? ¿No? ¿No? ¿Dudas o algo? ¿No? Bueno, también, ¿verdad? Dentro de lo que corresponde a la información proporcionada por OMSA, ¿verdad? O la Organización Mundial de Sanidad Animal, también hay reportes de brucelosis en mamíferos marinos, ¿verdad? Estos, pues, solo se los menciono como dato random, ¿verdad? Porque pues hay reportes también en este tipo de especies, aunque no pues, sé con exactitud, ¿verdad? La vía de transmisión o cómo es que esto se da, pero sí hay reportes también, ¿verdad? Dentro de lo que corresponde a las especies que se pueden ver afectadas, ¿verdad? Entonces debemos de considerarlo. Ahora bien, por la parte de los signos clínicos, ¿verdad, jóvenes? Usualmente, pues lo más común, Ay, ¿verdad? No es que tengamos nosotros una enfermedad que nos pueda manifestar un animal que se pueda ver súper enfermo, ¿verdad? Usualmente es una enfermedad pues categorizada como leve, en el sentido de que no va a manifestar signos tan severos, ¿verdad? Y los signos clínicos pues son pocos. Básicamente nosotros los signos clínicos que vamos a ver es que vamos a ver abortar a un animal, usualmente en el último tercio de gestación, ¿verdad? Entiéndase a partir del sexto al noveno mes, ¿verdad? Y el problema acá es que muchas veces, y esto ya lo hemos discutido, es que el ganadero puede o suele atribuir ese aborto a otras causas, ¿verdad? No es como que su primer pensamiento o su primer criterio de elección sea decir, ok, tengo abortos en el último tercio de gestación, puedo pensar en brucelosis, ¿verdad? Lo atribuyen a otras causas, por ejemplo, que el animal se pudo haber golpeado, que el animal pudo haber comido algo indebido, que el animal se estresó bajo alguna condición de manejo o qué sé yo, ¿verdad? Y por consiguiente, pues lo denominan como que mal parió por esas causas, pero no lo atribuyen a una causa infecciosa, ¿verdad? Entonces, eso nos compromete, ¿verdad? El aspecto del diagnóstico y del control, porque a la larga, pues es el último signo o el único signo que tenemos nosotros para poder decir, ok, bueno, este animal, pues, puede estar enfermo o puede tener brucelosis, ¿sí? Entonces, el signo principal, aborto, ¿sí? Hay casos también, ¿verdad, jóvenes? Y esto, pues, acuérdense, siempre se los digo igual, esto es biología, no matemáticas, pero van a haber algunos casos donde los animales pueden llegar a parir,
¿verdad? O sea, es decir, esos partos, abortos, esos partos pueden llegar, o esas preñeces pueden llegar a término, es decir, el animal pare, pero acá debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque a pesar de que el animal pueda parir, las secreciones, la placenta, los fluidos, igual van cargados con la bacteria, ¿sí? Y segundo, esos animales que nacen pueden ser portadores. Y lo malo es que se vuelven portadores asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos van a presentar ningún signo, ¿verdad? Pero ellos van a seguir teniendo la enfermedad. Por consiguiente, si nosotros llegáramos a trabajar dentro de la parte del diagnóstico y corroboramos que ese animal nos da positivo, ¿verdad? Ese animal y la cría que pudo haber llegado a nacer, los tenemos que descartar, ¿verdad? No podemos quedarnos con ellos, aunque haya llegado a término esa gestación, ¿verdad? Mande. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien levantó la mano? No, Ah, va. Sí, cuando es el sonidito. Bueno, eh, otra cosa también, ¿verdad? Considerar, que ya se me fue el avión por preguntarles, el de que quedan portadores asintomáticos. Bueno, por otro lado, ¿verdad? Podemos también ver los signos que se suelen ver usualmente en la afección directa sobre el tracto reproductor, específicamente en la parte de lo que son los machos, ¿verdad? Que usualmente lo que produce es una inflamación a nivel de los testículos, ¿verdad? Y en determinado momento también podemos llegar a ver problemas articulares, ¿verdad? Porque también la bacteria puede llegar a alojarse directamente a nivel de articulaciones, donde puede producir casos de artritis, ¿verdad? Entonces, también son parte de los signos que podemos apreciar en determinado momento, ¿verdad? Pero no es que los observemos siempre, ¿verdad? En el caso de machos, a veces sí, ¿verdad? Podemos ver casi en un 75% de los que les da brucelosis, verlos con los testículos inflamados, ¿verdad? Incluso en humanos, ¿verdad? Es parte de la enfermedad, ¿verdad? Si se manifiesta en hombres, ver los testículos inflamados y en el caso de ambos géneros, ¿verdad? Tanto mujeres como en hombres, algo bien característico de la enfermedad son los periodos febriles intermitentes, ¿verdad? Que podemos tener, que pasa una persona con fiebre 1 o 2 semanas y de repente ya no tiene, ¿verdad? Pasa bien unas 3 semanas y hay otra vez, ¿verdad? Picos febriles. Eh, y eso pues ayuda, bueno, no ayuda realmente al diagnóstico como tal, porque usualmente la gente o los médicos lo que menos piensan es que las personas puedan tener brucelosis, ¿verdad? Porque al tener los episodios febriles lo tratan con antipiréticos y al tener los antipiréticos baja, ¿verdad? Pero ahí nuevamente vuelve a manifestarse. Entonces, eso es lo difícil del diagnóstico en humanos, ¿verdad? Que la gente no o lo llega a pensar o determinar que puedan tener la enfermedad, ¿verdad? Bueno, otras especies también, ¿verdad? Que solo para que lo tengamos ahí como datos, que también, por ejemplo, en equinos hay lesiones características específicamente a nivel de la cruz, ¿verdad? Que muchas veces la gente lo puede atribuir a que son daños provocados por la CIA, pero realmente puede ser brucelosis. Y esa lesión es característica para ustedes realmente. Y la gente la conoce usualmente, o el término correcto se le conoce como cruz fistulosa, ¿verdad? Así se le llama, y es una lesión específicamente a nivel de la cruz, como les digo. Pero acá la gente usualmente lo puede atribuir en la parte que corresponde a daños o lesiones provocadas por la CIA. Entonces, no piensan como primera opción que pueda ser brucelosis, ¿verdad? También nos complica el tema del diagnóstico, ¿verdad? Obviamente también si fuera el caso de alguna yegua, ¿verdad? Pues pueden haber abortos, ¿verdad? O en determinado momento, si llegara la gestación a término, ¿verdad? Podemos tener que el potro nazca débil o incluso a veces no logra sobrevivir, ¿verdad? No es tanto como el bovino, pero
severa, ¿verdad? O sí puede llegar a desarrollarse, sino que el caso de equinos, a veces el potro pues, no logra sobrevivir, ¿verdad? Y de ahí, ¿verdad? Prácticamente en consecuencias posteriores a lo que es el tema del aborto, ¿verdad? El animal, pues obviamente va a verse afectado o va a verse afectado, perdón, dentro de lo que es todo su rendimiento reproductivo, ¿verdad? Ya que podemos tener, en casos puede haber retención placentaria, podemos llegar a tener casos de infertilidad, ¿verdad? Podemos tener hembras que ya no entran en celo, ¿sí? Incluso se han visto casos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, la gestación no llega a término, el animal aborta y en la siguiente gestación podemos tener incluso problemas de reabsorciones embrionarias, ¿verdad? O sea, ni siquiera permite que llegue al último tercio de gestación, sino que empezamos a ver problemas dentro de los primeros 2 tercios, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad que se caracteriza específicamente por afectar temas reproductivos, ¿verdad? Entonces, eso hasta cierto punto va a repercutir en otros aspectos, ¿verdad? En el caso de la eliminación de la gente, pues eso ya lo platicamos, ¿verdad? Usualmente es más que todo en temas de secreciones, ay, perdón, en el caso de secreciones o fluidos, ¿verdad? O restos placentarios que pueden ver al momento de que cada animal pare, ¿verdad? Ese es el problema. Dejar que esos animales malparan dentro de lo que es las instalaciones de la unidad productiva, ¿sí? Ahora, con lo que corresponde a lo que es control y prevención, ¿verdad? Aquí pues directamente podemos tenerlo desde 2 puntos de vista, ¿verdad? El primero va enfocado específicamente sobre lo que es la parte del diagnóstico, eso pues lo mencionaremos ahí un poquito más adelante, ¿verdad? Porque si nosotros identificamos plenamente la presencia de la enfermedad, va a ser más viable el poderla evitar, ¿verdad? En el sentido de que podemos descartar a esos animales y posteriormente pues, se van a hacer medidas de control, ¿sí? Si nosotros no realizamos un diagnóstico adecuado, ¿verdad? Esos animales van a seguir con nosotros durante toda su etapa, no van a ser reproductivamente hablando pues, buenos, ¿verdad? Y nos van a influir dentro de los procesos de infección en la finca con otros animales, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Está la parte de el control que podemos tener también nosotros, ¿verdad? A través de procesos de vacunación. Esto usualmente se hace en zonas donde la brucelosis es endémica, ¿verdad? Recuérdense parte de los principios que manejamos para poder nosotros elegir un plan de vacunación, pero brucelosis se utiliza en zonas donde principalmente la enfermedad es endémica, ¿verdad? Hay 2 tipos de vacuna, eso recuerden, se lo platicamos en Selectus 1, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿verdad? Donde tenemos la cepa 19 y la cepa RB51. La cepa 19, el inconveniente es de que si nosotros no sabemos el, el historial de vacunación del animal, nos puede dar algún falso positivo, ¿verdad? Por la identificación de anticuerpos vacunales al momento de realizar la prueba. Pero si nosotros conocemos que esa fue la vacuna que se le aplicó desde que el animal inició su plan de vacunación, ¿verdad? No hay como que, pues pierde, ¿verdad? De decir que nos puede dar algún falso positivo. Y la otra es la RB51, que con esta pues evitamos esa confusión que nos pueda dar falsos positivos porque esta vacuna no lo permite, ¿verdad? O en el determinado momento no es que no lo permita, sino que no nos puede dar ese tipo de reacción o resultados a nivel de laboratorio, ¿sí? Entonces, esa es la otra forma en la que también nosotros podemos controlar, ¿verdad? O prevenir la enfermedad. En nuestro medio, las lecherías es, hasta donde yo conozco, las lecherías que yo he podido trabajar con ellas, hay varios que no aplican la vacuna de brucelosis, ¿verdad?
Incluso algunas lecherías especializadas, ¿verdad? Que lo suelen aplicar solamente en animales que son de exposición, porque constantemente van a estar en contacto, pues, con animales que provienen de distintas fincas, ¿verdad? Entonces, va a depender de los manejos de cada finca, ¿verdad? Y los criterios que nosotros deseemos aplicar, ¿verdad? Entonces, de eso va a depender la parte que corresponde a vacunación, ¿sí? Ahora bien, pues ya en la parte de lo que es el diagnóstico, ahorita hablaremos un poquito más adelante, ¿sí? Ahora les puse un pequeño videito de una noticia de otro país para que lo veamos y veamos un poquito acerca del estado de estas enfermedades y después seguimos platicando de las mismas, ¿sí? Veamos el videito, pues. Qué rico un queso, requesón o crema del rancho, pero ¿sabe cómo los hicieron? Podrían estar contaminados de Bruselas. Los derivados de la leche que no está pasteurizada. En este caso estábamos hablando del queso, de la requesón, de la panela, todos los derivados que se hacen de esta leche y que no está pasteurizada, sobre todo pues de los pueblos, donde no tienen ningún sistema de pasteurización. Ese es el más riesgo que tenemos. Esta bacteria vive dentro de nuestras defensas, se transporta por la sangre y nos provoca la brucelosis, conocida como fiebre de Malta o fiebre ondulante, pero no enferma de manera inmediata. Y mucha gente cree que se trata de cualquier fiebre, pues en 2 o 3 semanas se quita. El periodo de incubación es de 1 a 3 semanas, depende de tu organismo. Ya después de que la bacteria sale, entonces sí vienen los problemas. Tu primer cuadro sintomático que vas a tener va a ser un cansancio general. Vas a sentir muy decaído. Segundo, te va a doler todos los músculos. Va a haber una mialgia completa de todos los músculos. Va a haber sudoraciones vespertinas. Vas a empezar a sudar tú sin darte cuenta qué está pasando en las tardes. Va a haber dolores de articulaciones. Pero los síntomas regresarán. El no cuidarte puede llegar hasta la muerte. Si tú no te cuidas, puede llegar hasta la muerte en un cuadro ya muy grave. Entonces, por eso es muy importante que a la hora que vayas con tu médico le expliques tus hábitos alimenticios, si comes o no comes quesos de los tianguis. Nuestro estado es endémico de la brucela, así que los casos son comunes. Entre los donadores de sangre, 15 o 20% da positivo a la brucela. Alejandra Gómez, Azteca Noticias. Bueno, ahí nos dicen un poquito el tema de la enfermedad como tal, ¿verdad? Desde el punto de vista de los humanos, ¿verdad? Que era lo que mencionábamos, por ejemplo, con la parte de la fiebre ondulante o fiebre de Malta, ¿verdad? Y ahí les mencionan, pues, lo que ya les comentaba, que es difícil, ¿verdad? La parte de la fiebre ondulante, ¿verdad? O los aspectos que tenemos con lo que corresponde a los signos que puede presentar en humanos, ¿verdad? Y obviamente, pues, los humanos que llegan a contaminarse o a contraer la enfermedad son aquellos que suelen consumir leche que no es, ¿verdad? Como les dijera yo, de forma pasteurizada. Y eso es muy común verlo, obviamente, en nuestro medio, en el área rural, ¿verdad? Entonces, hay que tener especial cuidado con eso. Y otro tema, pues las prácticas que hacemos nosotros al consumir lácteos, ¿verdad? Es parte de lo que les he mencionado, ¿verdad? Que muchas veces esa práctica de consumir leche al pie de la vaca sin conocer nosotros específicamente, ¿verdad? El manejo que suelen tener esos animales. Ojo también, por ejemplo, con la famosa leche al pie de la cabra, ¿no? En el sentido de que pueden consumir, ¿verdad? Leche de cabra que no tiene o no está sometida bajo algún control y pues obviamente eso va a repercutir en la salud del consumidor, ¿verdad? Entonces, sí debemos de tener especial cuidado con ese tipo de manejos, ¿verdad? Y lo que siempre decimos, ¿no? Si vamos a consumir leche cruda, pues aunque sea hay que ponerla a hervir, ¿sí? Que es el método más rápido o el que tenemos acceso todos en la parte o lo que pueda haber, ¿verdad? En casa, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte. Va. Ahora
Saliendo un poquito del rollo de la parte de lo del diagnóstico y todo este tema, ¿verdad? Ya entramos directamente a por qué la enfermedad nos suele producir consecuencias económicas, ¿verdad? El primer punto por el cual esta enfermedad nos puede producir consecuencias económicas, pues es la parte de los abortos, ¿verdad? Recordemos específicamente dentro de los objetivos, no sé si se recuerdan cuando hablábamos de lecherías especializadas, cuáles eran los dos objetivos de estas unidades productivas. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Los objetivos de las lecherías especializadas, que eran básicamente dos. Cri, cri. No se recuerdan, fijo. Bueno, los objetivos de una lechería especializada era la lactancia y la reproducción. O si lo quieren ver en el orden adecuado, era la reproducción y la lactancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros para tener leche obviamente necesitamos que la vaca pues, ¿verdad? Recordemos que la lactancia viene después, ¿verdad? De que una vaca pare, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos reproducción, ¿verdad? No vamos a tener leche, ¿sí? Y al tener eso, pues viene el animal, pues obviamente va a entrar en reproducción láctea, ¿sí? Va. Adicional a eso, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando de que es una enfermedad que nos produce abortos, pues obviamente eso nos va a dar menos, ¿verdad? Temas de producción de leche, ¿sí? Va. Eso nos representa dentro del sistema de producción lechero pérdidas económicas. Si lo vemos desde el punto de vista de producción cárnica, viene siendo lo mismo, ¿no? Cuando nosotros hablamos, recuérdense, de producción cárnica, lo que nos interesa, pues es obviamente las crías también, porque es a partir de donde empezamos nuestra crianza, ¿sí? Entonces, si no tenemos crías, también repercute sobre nuestra economía, ¿verdad? Porque van a ser animales que obviamente no van a generar crías para que nosotros empecemos a hacer un levante y posteriormente un engorde, ¿sí? Entonces, la primera consecuencia económica recae directamente sobre los abortos que podemos tener dentro de las unidades productivas, ¿verdad? Otra, el ciclo como tal reproductivo del animal, ¿verdad? Y el tema de los bajos índices reproductivos. Recordemos que usualmente el animal que puede llegar a estar con brucelosis no va a parir, es decir, va a tener abortos, ¿verdad? Y usualmente esos animales se ven afectados dentro de lo que es su tracto reproductor. Entonces, cuando nosotros, en primer punto, fallamos en identificar la enfermedad, es decir, tengo un aborto y no se lo atribuyo a brucelosis, puedo darle la oportunidad a ese animal de que se vuelva a preñar, pero nuevamente no va a dar su gestación al término. Entonces ahí nosotros ya perdimos básicamente 2 años, ¿verdad? De su índice de crías nacidas, ¿verdad? Y posterior a eso, ¿verdad? Los problemas reproductivos que puede permanecer o puede seguir teniendo ese animal, no va a dejar que nosotros lo volvamos a preñar durante X cantidad de tiempo. Entonces nuestros índices reproductivos van a empezar a bajar dentro de la unidad productiva, ¿sí? Otra de las consecuencias económicas que vamos a poder nosotros observar dentro de las unidades productivas, ¿verdad? Es la parte de lo que corresponde, ¿verdad? A la disminución del número de terneras, que esto va muy de la mano con la parte de lo que son los abortos, ¿verdad? Y la otra, pues obviamente la disminución de producción lechera, si nosotros sabemos que si no tenemos, pues obviamente una cría, no va a haber lactancia y todo viene como en cadenita a partir de que tenemos abortos y los bajos índices reproductivos, en no tener terneras y obviamente bajar la producción de leche, ¿sí? Así es como lamentablemente pues tenemos
este tipo de problemas y afecta directamente pues, a la unidad productiva en aspecto económico, ¿verdad? Aparte de lo que ya mencionamos directamente sobre lo que es la parte sanitaria, entiéndase zoonosis, ¿sí? Va. Otras de las consecuencias económicas, que también ahorita lo acabamos de mencionar, disminución de kilogramos de carne, ¿verdad? Cuando hablamos de disminución de kilogramos de carne, pues va directamente atribuido, ¿verdad? A lo que es la pérdida, ¿verdad? De crías para nosotros poder hacer un levante adecuado, ¿sí? Es decir, no vamos a tener animales para engordar. Otra, la mortalidad que podemos obtener tanto de los fetos o de las crías, ¿verdad? Como de los animales al momento de identificarlos como positivos, ¿verdad? Ya en determinado momento yo les he puesto ejemplos, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? En algún productor que tenga solamente 12 animales y a la hora de hacer sus pruebas le salen 8 positivos, ¿verdad? Imagínense la pérdida económica que representa para esta persona, ¿verdad? O para este productor individual, ¿verdad? No es solo el hecho de la cantidad de leche que puede llegar a producir al matar esos 8 animales, sino que el costo que representan esos animales, ¿verdad? Y la otra consecuencia económica, pues obviamente radica directamente sobre el comercio, ¿verdad? Recordemos que media vez nosotros identificamos a los animales como positivos, esos productos ya no los podemos utilizar, ¿verdad? Es decir, toda la leche que se comercializa, ¿verdad? De esos animales positivos no se puede vender, ¿sí? Entonces eso también va a repercutir directamente sobre el productor, ¿verdad? Donde no va a poder percibir ganancias de esa cantidad o volumen de leche, ¿sí? Entonces, eso es la importancia, o en eso radica, ¿verdad? La importancia de poder controlar esta enfermedad, ¿verdad? Aunque ahí dependerá mucho, pues, de la parte de los manejos, ¿verdad? O cómo nosotros lo vayamos controlando, ¿verdad? A nivel de finca, ¿sí? Bueno, ya vamos por acá 55 minutos platicando. Entonces, vamos a su primer receso, ¿sí? Son las 9:15. Regresemos a las 9:30, ¿verdad? Para seguir platicando de los programas de sanidad bovina, ¿sí? Dele, pues, jóvenes, por acá nos vemos.